Hola, un cordial saludo, mi nombre es Andrea Rodríguez y a continuación les presentaré la defensa de mi trabajo de investigación monográfico titulado Análisis del delito de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en el núcleo intrafamiliar. El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las formas más graves de violencia contra la niñez y la adolescencia. Aunque es un problema creciente en todo el mundo, la mayoría de los casos no llegan a ser detectados ni denunciados. La mayoría de las ocasiones, las personas que abusan de los niños, niñas o adolescentes son personas del mismo núcleo intrafamiliar, como un padre, un abuelo, un primo, un hermano, entre otras. Personas que son desde luego cercanas al niño, niña o adolescente, que se ganan la confianza de este a veces durante años para luego utilizarlo y manipularlo tratándolo como un objeto. El abuso sexual en niños, niñas y adolescentes es un delito y está definido en las directrices generales para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes contra el abuso sexual y la explotación sexual comercial, así como también en la LOCNA, los artículos 259 y 260, y se define como toda acción en la que una persona de cualquier sexo y edad utiliza su poder, dado por diferencia de edad, relación de autoridad, fuerza física, recursos intelectuales y psicológicos, entre otros, con o sin violencia física, para someter y utilizar a un niño, niña o adolescente a fin de satisfacerse sexualmente, involucrándolo mediante amenaza, seducción, engaño o cualquier otra forma de coacción en actividades sexuales para las cuales no está preparado física y o mentalmente ni en condiciones de otorgar su consentimiento libre e informado. En cuanto al diagnóstico o la detección del delito de abuso sexual es un punto muy importante, pero por razones de tiempo voy a hablarlo de forma breve. Es un tema muy controversial ya que en la sociedad existe una serie de ideas acerca de la veracidad o falsedad del mismo que están unidas a lo doloroso que puede ser para una persona, en este caso niño, niña o adolescente, reconocer que se encuentra ante un caso de abuso sexual, particularmente si se trata de una persona cercana. El daño psicológico que sufre la víctima de un abuso sexual por parte de un familiar es espantoso porque no solo tiene las consecuencias que sufren las víctimas de abusos por parte de desconocidos, sino que además su confianza se ve totalmente traicionada. No solamente está la incomprensión de lo sucedido, el aislamiento social, el sentirse estigmatizado o marcado, sino que además se crea la sensación de que no puede confiar en nadie y de que nadie va a poder ofrecerle su ayuda de manera auténtica. Además, los abusos sexuales en el núcleo intrafamiliar no suelen producirse a través de un único suceso aislado que no vuelve a ocurrir, sino que llega a convertirse en un estilo de vida. En la mayoría de los casos detectados no suele haber lesiones físicas que sirvan como indicios para determinar quién fue el agresor, ni hay una conducta específica o prototípica que los niños, niñas o adolescentes víctimas presenten. Tampoco suele haber testigos, ya que quien comete un abuso sexual suele hacerlo a escondidas, por lo tanto la confirmación diagnóstica es difícil y se basa en el relato del niño, sus juegos, la historia clínica, el examen físico y los exámenes complementarios. Sin embargo, son pocas las veces que se encuentran signos físicos de certeza, como los relacionados con enfermedades venéreas, desgarros en zona genital o embarazo. Si bien la mayoría de las víctimas de abuso sexual e incesto paterno-filial son niñas y adolescentes del género femenino, también los varones sufren abusos que callan por temor a ser cuestionados respecto a su orientación sexual y por miedo a ser vistos como agresores sexuales. En América Latina, 1 de cada 5 niños son abusados por un familiar cercano. Más del 50% hay evidencias de situaciones incestuosas. El 80% son amigos, vecinos o parientes. En Venezuela cada vez son más frecuentes los casos de abuso sexual y violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y durante los meses de cuarentena se ha producido un brote tan alarmante como las cifras del COVID-19. Generalmente, quienes cometen actos de abuso sexual pertenecen al género masculino, aunque también existe una proporción minoritaria de mujeres agresoras que se diferencian de los varones por su falta de empleo de violencia física. Algunos estudios señalan un dato preocupante y es que entre el 20 y el 40% de los abusos sexuales son cometidos por niños mayores, por adolescentes y por personas con menos de 21 años de edad. Generalmente el abuso sexual implica el establecimiento de una interacción entre la persona agresora y la víctima que atraviesa por una serie de fases que puede variar en intensidad, duración y orden dependiendo de las características de la persona agresora y de la víctima en cuestión. Esta interacción abusiva, que puede ocurrir con o sin contacto sexual, incluye los manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales, el coito interfemoral, la penetración sexual o su intento por vía vaginal, anal y bucal, aun cuando se introduzcan objetos, el exhibicionismo y el voyeurismo, las actitudes intrusivas sexualizadas, como por ejemplo efectuar comentarios lascivos, indagaciones inapropiadas acerca de la intimidad sexual de los niños, niñas o adolescentes, etc.
Groth, en 1979, afirma que hay 5 fases. La primera fase es la fase de seducción. En esta primera fase o etapa, el agresor usa su poder y confianza en la víctima mediante manipulación. Puede ser juego, diversión, normalidad, o utiliza amenazas o la fuerza. Esta es una etapa previa a la agresión en sí y puede ser gradual. La segunda fase es la fase de interacción sexual. Esta consiste en la progresión a manifestaciones más explícitas de contacto, llegando a darse la agresión sexual en cualquiera de sus formas, por ejemplo, tocamientos, violación, exposición a pornografía, entre otras. Esta fase es la que suele ser más identificable debido al malestar y daño que genera en el niño, niña o adolescente. La tercera fase es la fase de secreto. Esta fase se da posterior a los hechos y es cuando la persona agresora asegura el silencio de la víctima usando recompensas, pueden ser ofrecimientos, regalos o amenazas explícitas de daño personal o familiar. Incluso el agresor puede convencer a la víctima de que los hechos constituyen formas de expresión de afecto o que fueron consecuencias de sus propios deseos. Esto lo logra debido al grado de confianza que existe entre el agresor y la víctima. En la mayoría de los casos, las personas agresoras afirman que si revelan lo ocurrido no les van a creer o incluso serán castigados. La cuarta fase es la fase de descubrimiento. Esta fase se refiere al momento en el que terceros descubren los hechos. Puede ser de manera accidental, como por ejemplo cuando ven la situación abusiva ocurriendo o encuentran evidencias físicas en la víctima, o puede ser por revelación de la víctima o de otras personas involucradas. La quinta fase es la fase de negación. Esta última fase implica la reacción inicial de negar los hechos o sus efectos. Esta fase puede durar pocos minutos hasta meses y su resolución determinará las estrategias de afrontamiento. Existen diferentes modalidades de abuso sexual en instrumentos jurídicos nacionales y estos son la violación sexual, actos lascivos, esclavitud sexual, incesto, prostitución forzada, trata y pornografía. Ante la diversidad existente de instrumentos nacionales que abordan el delito de abuso sexual, existe una ruta de atención institucional que debe seguir una persona a la hora de colocar una denuncia de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en las instancias del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ruta está estructurada en 2 fases. La primera fase es la fase de identificación y denuncia. Es la que va desde el momento en que se identifica la presunta situación de abuso sexual hasta la colocación de la denuncia en los órganos receptores. ¿Quiénes pueden denunciar? Pueden denunciar los padres, madres, representantes o responsables, así como también docentes, cuidadores, personal de salud o incluso niños, niñas o adolescentes. ¿Dónde denunciar? Se denuncia en el Ministerio Público, consejos de protección, CICPC, policías, juzgados de paz, Defensoría Nacional de la Mujer, etc. La segunda fase es la fase de atención a niños, niñas y adolescentes y el proceso penal. Es la que va desde que se recibe la denuncia en el órgano receptor hasta que se brinda la atención integral al niño, niña o adolescente y su familia y se toman las decisiones por parte del tribunal competente. Al recibir la denuncia, el Consejo de Protección impone inmediatamente medidas de protección necesarias y suficientes para garantizar la integridad de los niños, niñas y adolescentes y notifica al Ministerio Público. En cuanto a otros órganos receptores de denuncia, estos imponen medidas de protección y seguridad y notifican inmediatamente al Ministerio Público y al Consejo de Protección. Todos los órganos receptores de denuncia deben ordenar la práctica de exámenes, ordenar la comparecencia de la presunta persona agresora, impartir información oportuna a la víctima y a sus familiares y canalizar la atención requerida. También deben elaborar informe. En caso de violación sexual en flagrancia, deben canalizar la atención inmediata para la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo. Y una vez remitido el expediente al Ministerio Público en cuanto al procedimiento ordinario, este inicia la investigación y ordena las prácticas de diligencias médico-legales, psiquiátricas y psicológicas e inspecciones técnicas, entre otras. Solicita la práctica de las pruebas anticipadas de niños, niñas y adolescentes ante el órgano jurisdiccional de tribunales competentes, dicta medidas de protección y seguridad y presenta el acto conclusivo que puede ser acusación, sobreseimiento o archivo fiscal. En cuanto al procedimiento en flagrancia, el Ministerio Público ordena el inicio de la investigación. La persona prendida expuesta a la orden del órgano jurisdiccional, o sea, del tribunal competente. Se solicita la práctica de la prueba anticipada. Se canaliza la atención inmediata para la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo.
y el tribunal competente ratifica, sustituye o modifica las medidas de protección y seguridad dictadas por los órganos receptores de denuncia, fija la audiencia para la celebración de la prueba anticipada, fija la audiencia preliminar y fija la oportunidad para celebrar el juicio en el que se decide la absolución o la condena. También dicta medidas a la persona imputada, tales como privación preventiva de libertad, medida cautelar sustitutiva de libertad y libertad sin restricciones. Pese al marco normativo que existe en Venezuela, los derechos de los niños, niñas y adolescentes son vulnerados, ya que no existe un programa unificado y específico en materia de educación sexual en el pensum educativo, y los contenidos vinculados a este aparecen dispersos en los diferentes programas para cada grado escolar. Tampoco se conocen programas de capacitación a docentes, no se identifican campañas realizadas desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación, ni aparecen líneas presupuestarias específicas para la educación integral en sexualidad en el presupuesto de este ministerio. Además, existen importantes fallas en la formación de consejeros y consejeras de protección a la hora de identificar las diversas modalidades de abuso y explotación sexual, toda vez que siguen operando prejuicios y falsas creencias, sobre todo cuando las víctimas son adolescentes. Tampoco se sigue de manera correcta la ruta de atención institucional de abuso sexual debido a la desinformación que hay al respecto y al retraso procesal, el cual los especialistas en protección de niños, niñas y adolescentes aseguran que ocurre debido a la poca sensibilidad de los funcionarios con estos casos y a la falta de personal calificado en las instituciones. La mayoría de los casos se pone en tela de juicio al denunciante, por lo que los representantes prefieren desistir para que los niños, niñas y adolescentes no sufran esta violencia institucional. Muchísimas gracias.